Bueno, de regreso aquí en Infoanálisis, les dije al inicio del programa que íbamos a tener aquí un especialista en materia de lo que ha sido la decisión tomada por el Gobierno Nacional, que es una fórmula que tiene propósitos muy puntuales, pero que todavía no está muy claro para la mayoría de los ciudadanos de qué se trata, sobre todo en qué consiste una moratoria. Y una moratoria no es otra cosa que una prórroga, ojo, una prórroga en el pago en el pago establecido, por ejemplo, para algo, puede ser para el tema de una deuda o también del cumplimiento de una obligación. Eso es lo que es la moratoria, una postergación. Que no se entienda que es, alguna gente pensaba que era condonar. No, esto es una prórroga, que eso quede muy claro. El condonamiento es que se perdona. No, esto es una prórroga. Se va a ir esto hacia más, hacia una fecha, por ejemplo, por 4 meses se va a ver el tema en la electricidad, la telefonía celular, en la telefonía fija, el Internet, por ejemplo, en cuanto a esta medida tomada por el Ejecutivo. Nos acompaña esta mañana el profesor Felipe Argote, a quien le damos la bienvenida. Profesor, buen día, ¿cómo está? Buenos días, gracias por la invitación. No, usted lo distingue porque el profesor Argote, él tiene una maestría, es profesor, perdón, de una maestría en la Universidad Interamericana, especialista en macroeconomía, tiene 23 años dedicado a esta materia, tiene un doctorado en administración de negocios y es vicepresidente de APEDE. O sea, tenemos aquí una oportunidad. Ex vicepresidente de APEDE. Ex vicepresidente de APEDE. Actualmente no soy vicepresidente. Pero no se pierde el cargo, mi querido profesor. Bien, vamos entonces a entrar en materia porque creo que vale la pena. Nosotros queremos hacerlo, profesor, exactamente lo hemos invitado a usted porque queremos hacer docencia, que la gente comprenda, sin dejar ningún tipo de resquicio acerca del impacto que esto va a tener en la vida de nosotros, de todos los panameños. Camila, comience usted, por favor. Sí. Como sabemos, hay diferentes proyectos. Yo creo que eso es lo que causa algo de confusión. Por ejemplo, hay un decreto 245 del viernes, 1 de mayo, que es sobre los alquileres, los cánones de arrendamiento y que no se puede, y los lanzamientos, etcétera. Hay una nueva ley ya oficial, la ley 152, que era el proyecto de ley 295, que es la de los servicios públicos, y había un tercer proyecto, no, eran 5 proyectos, pero hay otro, que era el 287, que es el que fue vetado parcialmente por el presidente para sacar a los bancos, y luego se llegó a un acuerdo con los bancos. Yo creo que podemos empezar por el de los bancos, pero para aclararle eso a la ciudadanía, que es el que es hasta el 31 de diciembre de 2020. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el acuerdo al que llegó el Ejecutivo con los bancos y lo que se establecía en la ley, o sea, en la ley que se buscaba en la 287? O sea, ¿qué implica el acuerdo de los bancos exactamente? Mira, como siempre, cuando uno hace un análisis tratando de ser muy rápido por el asunto del tiempo, tiene que hacer un marco de referencia, un marco lógico, un marco teórico. Tenemos que ponerlo en perspectiva. O sea, en el mundo existen 2 modelos económicos dentro del sistema capitalista, que es el modelo neoliberal y el modelo neokeynesiano. El primero todo el mundo lo conoce porque son el que se usan para hacer pancartas en la calle cuando la gente está molesta. El otro, pues, el término no lo conocen, pero ese es el que usa el planeta completo, el 99%. La diferencia es que el modelo neoliberal dice que el Estado no interviene en la economía y el modelo keynesiano sí permite la intervención estatal en la economía para mejorar el mercado. Este gobierno se decidió por un modelo neoliberal clásico de la década del 80. Recordemos que los que dirigen la economía en este país son los mismos que cerraron el Ministerio de Planificación, que consideran que el Estado no debe planificar. En medio de la pandemia, todos los países del mundo utilizan el modelo neokeynesiano porque fue el que les resultó durante la crisis del 2008, la crisis financiera internacional. Se resuelve con duras penas, pero con la intervención del Estado, salvando bancos, salvando empresas, metiéndose en el mercado. Por tanto, ellos, cuando se da esto, toman la misma medida que tomaron hace 10 años. Acá no tuvimos esa experiencia. Aquí la experiencia que tuvimos es que este equipo económico tuvo superávit cuando estuvo en el MEF y luego en el 2009 hubo una recesión técnica que nadie dice porque fue 1.2% de crecimiento, lo cual es una recesión técnica en el 2009 y ahora utilizan la misma técnica. Entonces, cuando el Estado o el gobierno o el presidente se va donde ellos y dice, oye, ¿cuál es el plan? No, pero es que no hay plan,
porque recuerda que el plan es que no haya plan. Por eso uno no hubo un plan. Y uno dice, bueno, ¿y cuál es el plan? Y aparece una medida repentina y dice, bueno, le vamos a dar $80 a 81,000 trabajadores, y luego 2 días después dice, no, son 231,000, y tú dices, ¿cómo cambiaron de opinión? Es que no había plan. Y ahora se aparecen 2 horas antes y dice, hay una conferencia de prensa, mira, llegamos a un acuerdo con los bancos. Realmente el problema es que no hay un plan centralizado para atender a la pandemia. Luego entramos en materia. ¿Qué pasa con la prórroga? Mira, hay un asunto, está la perspectiva, ya en medio de que no hay plan, cada uno toma decisiones coyunturales pensando que colabora o pensando que puede tener apoyo populista. Por un lado, se dice que hay un acuerdo repentino con los bancos sobre moratoria. Realmente yo leí el acuerdo, que me costó encontrarlo. Porque ¿lo tiene? Sí, yo lo tengo, porque yo tengo un contacto allá adentro. Después me lo manda, profesor, después arreglamos eso. Lo voy a mandar, sí, lo voy a publicar, lo voy a mandar a todo el mundo. Bien, gracias. Y te das cuenta que el acuerdo no dice nada. Son 2 líneas. Lo demás es una locución sobre la bondad de los bancos y todo lo demás. Mire, el sistema económico capitalista, y el liberal lo sabe mejor que nadie, desde Adam Smith, no funciona de buena fe ni por solidaridad, funciona por lucro. Ese es el concepto. O sea, decía Adam Smith, el panadero no se levanta a las 3 de la mañana a hacer pan porque quiera beneficiar al planeta. No, él lo hace porque va a conseguir dinero, pero al hacerlo beneficia al resto de la humanidad. Eso no es que sean malos ni buenos, es que es así. O sea, ningún banquero le va a decir a sus accionistas, mira, este año perdimos plata, pero no se preocupe, la gente nos quiere mucho porque somos solidarios. No, lo van a eliminar. O sea, tú respondes a tus... Ahora, si tú eres un buen administrador, vas a decir, mira, ganamos más plata porque le dimos mejor atención a los clientes. Ellos se favorecieron y nosotros también. Ese es el concepto del sistema y del modelo. Así que eso es solidaridad, eso es historia. Cuando entonces hablan el 90% de la declaración o del acuerdo, eso de la base de lo bueno que han sido los bancos, eso no tiene ningún contenido práctico. Lo práctico es la moratoria, que no es una moratoria como se ha explicado, es una posposición de pago. ¿Cuál es la diferencia, perdón, entre una moratoria y una posposición de pagos? Los empresarios lo pueden saber, también la gente, porque cuando te dicen, mira, vas a tener una moratoria en el pago de tus impuestos, significa que no va a haber castigo y no va a haber intereses. ¿Sí? Entonces, si hay intereses, no es moratoria, es una posposición. Lo que sí te están comprometiendo es que no te van a castigar con $50 por pagar tarde, con $100 por abogado. O sea, ese tipo de castigo te lo están eliminando. Pero los intereses además tienen que ir. Y por eso la posición de los diputados, de la diputada, es demagógica. Porque eso es práctico, no es por bondad o maldad. El 80% de los depósitos del banco más grande de Panamá que revisé, voy a revisar todos los demás, el 80% son depósitos. El otro 20% es dinero que consiguen emitiendo papeles y bonos. Así que el 80% son depositantes. Si hay una ley que dice que no vas a cobrar intereses, el banco va a decir, pero si yo no puedo cobrar intereses, ¿cómo voy a pagar intereses? No puedo pagarlo. Entonces la ley tiene que decir que no cobras y no pagas intereses. O sea, básicamente el banco no le puede pagar a la gente que tiene su plata en el banco. Claro, porque si yo no tengo ingresos por intereses, no puedo pagar. Yo voy a tener plata, pero tendría que gastar mi capital, porque no voy a tener cobro por intereses. Una pregunta, profesor. Eso es así. Profesor, pero con la paralización de los intereses, ¿no cambian los términos contractuales de la contratación del prestatario del servicio y el que lo está recibiendo? Claro, por eso tendría que hacerse por ley. Por eso desde el principio, de hace un mes, pero déjame decirte por el asunto práctico de por qué hay que cobrar los intereses. Porque si el día siguiente que me digan, no vas a pagar los intereses, si yo soy un banquero, yo diría, bueno, entonces pon en la ley que yo no pago intereses a mis depositantes, porque no tengo cómo hacerlo. Bueno, lo ponemos en la ley. Pero si yo soy un depositante y el banco me dice que no me va a pagar intereses, yo al día siguiente voy al banco y saco la plata y la pongo en Miami. Claro, si yo tengo una cuenta de Navidad por $50, no la voy a sacar. Pero si tengo $1 millón, que es lo que vale, o 5 millones, yo me cojo esa plata y la pongo en Miami, que me paguen $1. Pero peor es que no me paguen nada.
Así que se va la gente y se acaba el banco. Por eso no puedes eliminar el pago de intereses. Ahora, ¿cómo? O sea, podemos esperar al siguiente bloque para expandir un poco el tema de los intereses para no cortarlo, pero aprovecho y le hago una pregunta cortita antes de que nos vayamos. Y respuesta corta también. ¿El acuerdo al que se llegó cuenta como una intervención del Estado o simplemente el Estado le dijo a los bancos, ustedes hagan lo que van a hacer y yo lo firmo? Mira, ese es el otro problema. El sistema funciona con libre mercado. O sea, libre mercado es competencia. Entonces es imposible, el que los bancos se pongan de acuerdo, aunque sea supuestamente para favorecer a la gente, es ilegal. No me meto en ilegal. Eliminen ilegal porque no soy abogado. Pero no funciona. O sea, si no hay competencia, no funciona. Tú no te puedes poner de acuerdo. Y los bancos con esto se ponen de acuerdo y el Estado, que es el garante de que no se ponen de acuerdo, los aplaude. Entonces, eso es un error. Ahora, esa es una declaración, un saludo a la bandera, porque eso no tiene ningún contenido. Como no tuvo ningún contenido el discurso del presidente en Atlapa diciendo que se suspenden los pagos, porque si no hay decreto y no hay ley, eso no importa. ¿Este acuerdo qué es? O sea, es un acuerdo hablado, pero con una firma. No, o sea, no es un decreto, no es una resolución. No, nada. No puede ser. Tengo un corte comercial. Nuestro invitado es el profesor Felipe Argote. Él tiene una maestría que está presentando ahora mismo en la Universidad Interamericana. No, profesor de maestría por más de 23 años. 23 años, casi un cuarto de siglo. Oye, profesor, al regreso le voy a dar una opinión aquí de un oyente y el señor Murga le va a hacer una pregunta también. Así que viene más aquí en Infoanálisis. Estamos explicando de una manera, sobre todo muy didáctica por parte de un profesor con el prestigio del profesor Felipe Argote, el tema relacionado a los eventos que sucedieron ayer entre la banca panameña, el Estado y nosotros, que somos los usuarios de este sistema. Viene más aquí en Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Bien, amigos, de regreso aquí con el profesor Felipe Argote. Él tiene un doctorado también en negocios. Muy interesante su vida. Profesor Argote, voy a pasársela a don Rubén Darío Murga, porque el presidente Ernesto Pérez Valladares me acaba de enviar, ha tenido la cortesía de mandarnos aquí en Infoanálisis, el acuerdo de extensión de moratoria hasta diciembre de 2020. Dice que anuncia la extensión e incorporación de nuevas medidas de alivio financiero a los bancos para apoyar a sus clientes afectados por COVID-19. Rubén, buen día. Bueno, licenciado, Panamá decidió tener un centro bancario. Para tener un centro bancario, le dio toda una clase de ventajas al sistema, renunciando a muchas cosas. A lo primero que se renunció aquí es a no tener sindicato. Es la única actividad donde no está diseñada por escrito, pero no se puede hacer sindicato en el sistema bancario panamá. Eso le dio una gran ventaja al sistema. Segundo, Panamá se desarrolló gracias al sistema bancario, porque hay que recordar que cuando se hicieron los bancos, que pasaron de 130, 140 bancos, llegaron en un momento a ver en Panamá, se estableció, el gobierno de los militares establecieron que las sucursales debían hacerse en planta baja. ¿Eso qué hizo? Empezaron a hacerse las famosas torres en Panamá. Y que las torres en Panamá, decía la del Banco General, la del Banco tal, y así se desarrolló en Panamá el sistema bancario. Pero es un acuerdo no escrito, pero la pregunta, licenciado, es sencilla. ¿Era lo único que se podía hacer en este momento? Mira, el tener un centro financiero es una gran cosa y debemos cuidarlo y defenderlo. No debemos destruirlo. De los 5 países más ricos del mundo no tienen más de 10 millones de habitantes. Son países chicos. Y de esos 5 países, 3 son por petróleo, 1 por centro financiero, que es Suiza, y 1 por logística, que es Singapur. Nosotros tenemos logística y tenemos centro financiero. Es una gran cosa. Sin embargo, dicho esto, nosotros hemos tenido gran presión hacia la actividad bancaria por parte de los listas negras, verdes, grises y papeles de Panamá.
Ahora que empieza la pandemia, se dice que los bancos están en su mejor momento, tienen gran liquidez y está bien, y aplaudo eso, pero la pregunta mía es, ¿quién pagó la fiesta? Porque si ellos tuvieron grandes ingresos y están bien, con todos los ataques, con todos los gastos adicionales que han tenido por andarle cuidándole las espaldas y las finanzas a otros países, ¿quién pagó por eso? O sea, y la respuesta, pues, uno lo infiere, ¿no? Todo el mundo recibió aumento en la hipoteca cuando subieron los intereses en Estados Unidos, pero cuando bajaron en Estados Unidos me dijeron que no, que los intereses eran locales. Y así las tarjetas de crédito, todo subió. Ahora, por eso, en los Estados Unidos los intereses están cero, y aquí en Panamá... Así la Reserva Federal bajó los intereses. Cuando subieron con la Reserva Federal dijeron, cuando bajaron, no bajaron. Entonces lo estamos pagando nosotros. Eso ya es un abuso, porque es, digamos que es un oligopolio que se ha formado, que no te permite que tú vayas, tengas la opción de los agentes económicos de poder competir entre ellos y que tú optes por una mejor opción en tarjeta. Por eso digo que el acuerdo no es que se acostumbra. Miren, cuando se dio la situación, el primer banco, y voy a decir el nombre, Tower Bank dijo, le suspendo temporalmente los pagos y le bajo la tasa de interés de la tarjeta de crédito a 9,5. Yo lo escuché. Eso fue hasta que hubo el acuerdo de los bancos y hicieron una publicación conjunta. Los agentes no pueden hacer publicaciones conjuntas de mercado. Eso es definido en un libre mercado porque eso elimina la competencia. Si es tiempo de guerra y es pandemia, es diferente. Entonces el Estado, a través del Ejecutivo y el Legislativo, debe establecer las nuevas reglas. No me puedes pedir ahora que el Estado no se involucre, pero tú estás llegando a acuerdo y el Estado tiene que definir las reglas nuevas durante el periodo de guerra y no los agentes económicos por su cuenta. Oiga, es lo que pasó, al final fue un acuerdo. Pero yo tengo una consulta antes de que nos movamos. Usted hablaba de la liquidez que tienen los bancos, etcétera. Cuando se estaba discutiendo la ley 287, que es la moratoria que incluía a los bancos, que era una moratoria general por 3 meses, aquí salió mucha gente a decir que iba a quebrar el sistema bancario, que iba a ser un desastre, que Panamá se iba a ir al despeñadero. ¿Por qué? O sea, y es por eso que mi primera pregunta fue sobre cuál es la diferencia entre el acuerdo y lo que se estaba pidiendo. Porque no entiendo por qué si cuando eran 3 meses decían que íbamos a quebrar, pero ahora que son 7, ahora no va a pasar nada, ahora todo va a estar bien. ¿Qué es lo que se acordó exactamente? No hay nada adicional. Lo que pasa es que como el banco puede llegar a un acuerdo de que va a posponer los pagos a los que considera él por su cuenta que tienen el problema del COVID o que fueron afectados por 7 meses, por 10 años o por 20, porque siempre lo puede hacer. Cualquiera puede sentarse enfrente de un escritorio a decir yo no puedo pagar y llegar a un acuerdo con el banco. No necesita una declaración para eso. Entonces, el efecto de 7 meses, porque adicional, si la crisis va a durar 3, ¿por qué te voy a llevar a diciembre? O sea, el efecto es publicitario. En vez de 3, 7. Pero igual el banco lo decide. Y el banco decide si es 1 o es ninguno. Entonces, si tú eres empleada pública, por ejemplo, tú eres empleado público, tienes un salario mínimo y tu esposo o tu esposa tiene un buen salario en la empresa privada de 2.500, pero perdió el trabajo, tú vas ahí al banco y decís, mira, es que tú estás trabajando, yo te voy a seguir cobrando. Dice, no, pero es que mi esposo no trabaja y yo pago la casa y si yo con esto vamos a comer. Dice, no, tú no estás afectada, es tu esposo, tú me pagas. Por eso okay, entonces, ¿qué pasa con los intereses? O sea, que retornando a lo que no quería que cortáramos más temprano, ¿qué es lo que una persona que tiene un compromiso bancario, sea cual sea, y por ejemplo, y usualmente le toca pagar $100 y $5 de intereses para un total de 105. 5% de interés, 105. No sé, ¿qué va a pasar ahora? No tiene que pagar los $100, tiene que seguir pagando los $5. Los $5 se te pueden ir de 2 formas. En forma acumulativa, lo cual significa que al final de los 7 meses tú vas a deber $35 de intereses, porque los intereses hay que pagarlos. O bien, puede ser que te digan el segundo mes, ya que debes 105, tu interés no es 5, sino 105, el 5% de 5 es 0.5.
así que son 106 o 107 y van subiendo, porque te van sumando los intereses al capital y te van y te va subiendo porque tu capital aumenta. Ese es el segundo concepto. Lo que te están eliminando seguramente es que generalmente se te pone un castigo de $50 por pagar tarde y por una serie de factores que te ponen adicional. Pero los intereses realmente, si deben o no deben ser acumulados, eso no, como digo, las relaciones económicas, microeconómicas, no se dan en función de buena fe o de mala fe, se dan en función de lucro. Si el banco considera que debe hacerlo, lo hace. Por eso hay competencia, porque si el banco tuyo lo va a hacer, el otro te dice, mira, yo te voy a condonar, no te voy a cobrar y además no te voy a acumular los intereses. Pero esto está a discreción de los bancos. O sea, con el acuerdo, todo esto quedó a discreción a discreción de cada banco. A discreción de los bancos. Y el acuerdo, porque estábamos hablando del cambio, ¿el acuerdo es legalmente vinculante? Ninguno. O sea, yo no soy abogado, pero esa es una declaración, un saludo a la bandera. Igual que lo fue cuando Nito Cortizo declaró en Atlapa que se dejaba de cobrar, porque el presidente no puede decir que se deje de cobrar. Tiene que haber un decreto, tiene que haber ahora hay una ley que dice que se suspenden los pagos a la luz, al teléfono, una serie de cosas que después lo vas a pagar, porque lo tienes que pagar de una forma o de otra. Aquí se queda prorrateado de 3 años. Eso sí no tiene interés. Pero una persona que deja de pagar... Permiso, Camila, porque creo que es importante remitirnos al acuerdo bancario, profesor, porque yo lo tengo aquí, que dice es el que va a postergar hasta diciembre de 2020, pero se refiere, entre otras cosas, y me lo explica lo más didáctico posible, dice, atendiendo la solicitud del presidente tal y cual, entonces dice, se extiende la moratoria hasta diciembre de 2020 en los clientes que durante dicho periodo sigan afectados por la crisis económica causada por la pandemia, ¿ok? O sea, las personas a quienes se les haya, por ejemplo, suspendido el contrato de trabajo o hayan sido despedidos, las palabras son mías, lo estoy tratando de poner de una forma no tan dominguera, a los trabajadores independientes y a los comercios cuya actividad se haya visto afectada a las medidas sanitarias establecidas por el órgano ejecutivo. Ojo, y la moratoria incluye o se aplica a préstamos hipotecarios, todo esto hasta el 31 de diciembre, préstamos hipotecarios residenciales, préstamos personales, préstamos de autos, tarjetas de crédito, préstamos a la pequeña y mediana empresa, préstamos comerciales, préstamos al sector transporte y préstamos al sector agropecuario. Amplíen eso, profesor, por favor. Claro, ahí está el listado. Hay un listado que es evidente, ¿no? Okay. Pero como hay dos cosas ahí que dice, afectados por la crisis económica causada por la pandemia. ¿Quién define quién es afectado? Eso le dije, eso arriba, hice el intro por ahí comencé, ¿no? Eso pero por ejemplo, la persona a la que se le redujo el contrato, o sea, que les bajaron las horas a 50% y por ende 50% del salario, a ellos no lo cesaron y no lo suspendieron, pero igual están afectados, pero no están incluidos ahí. Mira, pero la mayoría... El marco económico, o sea, el negocio de los bancos no es quitar casa, ni es quitar carro. O sea, igual la gente no... Mira, hay un término que se utiliza en economía, que es digamos, el efecto hiperbólico. El efecto hiperbólico es que no, en un momento como este, nada es más conveniente para ti que tener el dinero en tus manos. O sea, tú puedes estar teniendo un ingreso ahora, pero tú no sabes si lo vas a tener en un mes o 2 o 3. Si a ti te dicen, mira, te voy a pagar durante los próximos 3 meses y después el sistema quiebra, tú no vas a pagar hoy, aunque tengas cómo pagar, porque tú vas a preferir tener el dinero en tus manos por si acaso, porque tú no sabes hasta dónde dura. Entonces, los bancos saben que la gente no va a poder pagar y no le sirve de nada cogerle los carros porque no va a tener a quién vendérselo. Por eso establece prórroga y lo va a hacer con o sin declaración. Entonces, decir que te llevo hasta diciembre, si me parece justo, es lo mismo que no decir nada, porque es el efecto que va a tener una decisión para evitar que se le venga abajo el sistema. Eso lo van a hacer los bancos, de todos modos, con declaración o sin declaración. Oiga, es más, aquí Camila, el acuerdo bancario dice claramente, dice, adicionalmente, durante el resto de este año 2020,
se mantiene el compromiso de todos los bancos de que ningún panameño afectado por el COVID perderá su casa. Y añade, no se ejecutarán garantías hipotecarias residenciales de clientes afectados cuyos préstamos han sido prorrogados por afectaciones provocadas por el COVID-19. Al regreso, al regreso, Rubén, tengo un corte comercial. Al regreso, sí. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis. Hoy nos distingue con su participación el profesor Felipe Argote, quien está compartiendo con nosotros sus conocimientos. Viene más en Info Análisis. Bueno, amigos oyentes de Omega Estéreo e Info Análisis, nuestro invitado, repito, el profesor Felipe Argote, da clase de maestría en la Universidad Interamericana de hace ya 23 años, un hombre con una vasta experiencia. Don Darío Murgas, adelante. Ahora, profesor Argote, ¿usted fue familia de Macumé Argote? Sí, correcto, tío de mi papá, Ernesto. Ernesto Argote, Macumé. Vamos a la pregunta, vamos a aprovechar el tiempo, Rubén, vamos a la pregunta. Bien, la pregunta es, Argote, yo soy un permanente alumno. Una pregunta que no he entendido nunca en Panamá. ¿Por qué los intereses bancarios en Estados Unidos están prácticamente en cero y en Panamá no? ¿Qué explicación hay? ¿Por qué a nosotros el dinero nos cuesta más caro que en los Estados Unidos? Por la misma lógica que la comida está más cara que en Estados Unidos, y por la misma lógica que cuesta más caro comprar una casa en Chorrera que en Miami y en Orlando, Florida. A pesar de que allá digamos que el salario mínimo es de $15 la hora y nadie gana $15 la hora. Y acá pues el salario mínimo es de 560 mensuales. O sea, porque hay oligopolios. Cuando hay oligopolio no hay competencia. Y cuando hay competencia, los precios se pueden subir porque no hay presión hacia abajo. Entonces, cuando el Estado subió la mala decisión de aumentar el monto de los volúmenes para intereses preferenciales, lo que hizo fue encarecer las casas. Porque el vendedor dice, ya que tú vas a tener un 2% menos, quédate con uno y yo me quedo con el otro. Así que dividimos eso y al final las casas aumentaron de precio. Si no hubiera interés preferencial, las casas estarían más baratas. Oiga, para efecto de la situación de los deudores, ¿qué pasa si pierden el empleo? Bueno, lo bueno del acuerdo, de la declaración, es que no va a haber lanzamiento. Eso es lo bueno. O sea, que la gente puede tener la seguridad. Pero digamos una cosa, tú terminas en diciembre y vas en enero a sentarte ante el banco y le vas a decir, bueno, no te pago en 7 meses, y vas a decir, bueno, vamos a hacer un arreglo de pago. Dice, no, es que no tengo trabajo. ¿Cómo me vas a pagar? Bueno, cuando consiga. El banco no va a decir, vete, y cuando consigas trabajo regresa. Le vas a decir, si no me puedes pagar, dame el carro. Porque, o puede ser que tengas un ingreso menor, o aunque tengas el mismo, no te da. Ok, yo tenía una pregunta por ahí. Actualmente, o sea, el proyecto, la nueva ley 152, que es la de los servicios públicos de telefonía fija, internet, telefonía celular y energía eléctrica, dice que es por 4 meses a partir de marzo, o sea, marzo, abril, mayo, junio. Pero dice que lo que se deja de pagar esos meses queda prorrateado por hasta 3 años después. O sea, que lo que no se pagó, digamos que eran $400 los 4 meses, se divide entre 36 meses. ¿Cómo funciona con el tema bancario? O sea, ¿se va a prorratear lo que no se pagó o es que si uno tenía un préstamo a 10 años, ahora va a ser a 10 años y 7 meses? O sea, como que se corre todo. Por eso decía al principio, o sea, el modelo neoliberal te dirá, eso acuérdalo tú con tu banco, seguramente, porque son más buena gente, ellos siempre están con ganas de ayudarte a ti. Un modelo keynesiano te dirá, el Estado tiene que definir esto, porque es una situación crítica, y debe decir, así como dijo que en 3 años los servicios públicos, debe decir, estos son los parámetros, y permitir que a partir de ahí haya competencia entre los bancos. Pero las reglas las pone el Estado, no lo establecen los bancos tomando en cuenta que son buena gente, porque todos son buena gente, pero el concepto del negocio, del mercado, no es ni la solidaridad ni el beneficio de la humanidad.
lo hace como dijo Adam Smith, el panadero se levantó temprano para ganar plata vendiendo pan. Los banqueros se levantan temprano para poder tener lucro. Entonces, en momentos de guerra, el Estado pone parámetros para que ese lucro sea controlado, y no porque sea buena gente tampoco, simplemente hay que mantener el tejido social. Por eso la estrategia es equivocada. O sea, la estrategia no es darle $80 para que sobrevivas y luego yo le voy a dar la plata, aunque yo no soy Albus Dumbledore, sé que al final van a terminar dándole los 5.000 millones que pidieron prestado a los bancos para rescatarlos. Ese no es el concepto. El concepto es darte la plata a ti, ya que yo no estoy trabajando porque me obligaste a irme para mi casa, lo cual es correcto porque la vida es lo más importante. Tienes que hacerme un pago para poder sobrevivir. No me des 500 ni 1.000, dame 300. Entonces una pareja en Arraiján tiene $600, con lo cual paga su casa, paga su carro y le queda algo para la comida para sobrevivir. El banco recibe su dinero o parte de él, puede que te atrases un mes, y así el sistema funciona. No darle $80 a la pareja para que malviva y luego cuando no pague, porque no puede pagar su casa, él agarra mi dinero de mi impuesto y del préstamo que hizo a mi nombre y se lo entrega a los bancos. Profesor, una pregunta. A ver, hay el concepto de las financieras en Panamá, ok, eso es una realidad. Ellos son parte de los asociados de la Asociación Bancaria Panameña, pregunto, y también el tema de las fiduciarias. ¿Cómo queda ese tema, profesor? Eso, nuevamente, el problema es que hay un marco tan amplio y el Estado tiene que establecer, y no solamente la financiera, las casas de empeño. Ustedes han visto la fila de gente en la casa de empeño. Mira, el tejido social se está rompiendo. Nosotros vamos a atrasar 20 años. ¿Por qué? Porque el pequeño empresario, el que tiene una fonda, está vendiendo sus activos para sobrevivir, está pidiendo prestado a los prestamistas ilegales que cobran 10 y 15% mensual para alimentar a su familia. Cuando regrese va a vender las mesas y las sillas para poder pagarle al prestamista que lo va a ahorcar y va a buscar trabajo. Entonces estás rompiendo el tejido social porque esa gente que no paga la hipoteca, muchos no van a poder pagarla aún en diciembre o enero. ¿Y qué podía o qué puede hacer todavía el gobierno? ¿Cuáles son algunas, ya que nadie ha visto el famoso plan económico? O sea, ¿cuáles son algunas medidas que podrían apoyar a ese tejido social? Bueno, yo me imagino la película, ¿no? El presidente dice, bueno, yo necesito un plan y se va donde los del MEF y ellos dicen, pero Nito, te dijimos que el plan es que no hay plan. Recuerda que dijimos que nosotros no planificamos, por eso cerramos el Ministerio de Planificación. Entonces él se va donde otro ministro que le toma decisiones, que no es economista, pero que dice hay que hacer cosas. Entonces dice, le vamos a dar 81.000 personas. Y luego 3 días después dice, no, 200 y pico mil. ¿Y qué hacemos hoy? Vamos para la banca, porque la gente lo que está preguntando es por o sea, y toma decisiones sobre la marcha, porque el plan es que no hay plan. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tener un plan como lo tiene Inglaterra, como lo tiene Alemania, España, Estados Unidos. Por eso el plan de Trump de derecha es igual al de Pedro Sánchez en España, es igual al de Chile, que es de derecha, es igual al de Perú, que tiene una economista, una mujer brillante, acaba de llegar de Harvard, que está haciendo cosas impresionantes en Perú, tiene 35 años, porque ella no vino de la escuela de Chicago hace 60 años o 50 años. Y no es que no sean malos, son brillantes. Mira, los economistas del LEF son gente brillante, solo que su ideología es neoliberal clásica de los 80 y a estas alturas no van a cambiar su forma de pensar. Entonces, por eso no hay plan, porque ellos dicen, pero el plan es que no hay plan. Vamos a esperar el día después de la pandemia y vamos a ver qué hace el mercado. Lo que tenemos es que balancear el presupuesto, no tener déficit, y eso es nuestro papel. Y dirigir el tránsito. Eso es lo que hacemos nosotros. Pero, profesor, al final del día, el futuro es el que va a dar la respuesta final, ¿no? Señor Murgas, adelante. Bueno, lo triste es que hay una pregunta que queda en el ambiente, profesor Argote, y es si le ha convenido a Panamá tener el sistema bancario que tal como lo tenemos. Le ha requete mucho que convenido, fabulosamente convenido. Claro. Somos un aplauso para el que al
Nicky Barletta que se le ocurrió esa idea. Es grandioso. Nosotros podemos ser un país desarrollado gracias al centro bancario. Eso es una gran cosa. Sin embargo, eso no debe ser un elemento para que nosotros tengamos el país más desigual, del sector más desigual del mundo, solamente porque hay grandes oligopolios que controlan el mercado. El Estado entonces interviene para balancear la situación, no para irse a hacer una fábrica de cemento, ni para ir a hacer una fábrica de arroz, no. Debe establecer los parámetros para que haya mejor distribución de la riqueza, por eso le conviene al mercado, porque si hay más gente con poder adquisitivo, hay más empresas que tienen gente que les compre. Entonces, importante hacer un cambio de timón ahora. ¿Por qué? Porque no es el día de hoy. Si tú no tienes un plan para hoy, cuando termine la pandemia, no vas a tener gente, clase media, ni pequeñas empresas para recomponer, vas a tener pedazos. Ahora, hay conflictos de intereses en la sociedad panameña al permitir que cierta gente sea banquero cuando tienen conflictos de interés. Bueno, hay una libre mercado. Tú puedes ser vendedor de papas o ser banquero o tener un dueño de supermercado y banquero a la vez. Bueno, sí, o sea, ese concepto de separación, eso sí, eso es viejo, pero yo eso no, o sea, eso es en el mundo. O sea, hay mucha gente que es industrial, antes no se permitía ser industrial y ser banquero al mismo tiempo. Eso no tiene ninguna trascendencia, eso no es el problema. El problema es que no se puedan poner de acuerdo entre banqueros para evitar que haya competencia, o que no se puedan poner de acuerdo entre almacenes para que los zapatos todos tengan el mismo precio. Eso es el problema del oligopolio. O que no se pueden poner de acuerdo los supermercados para mantener los precios altos o los intermediarios. De lo contrario, más que eso, tú puedes hacer el negocio que quieras, siempre y cuando no te... Entonces, es un mal precedente que los bancos hagan una declaración conjunta sobre medidas de mercado, y el Estado, que debe ser el vigilante de que esto no suceda, en vez de decir, señores, cuidado, se están pasando, ustedes no pueden hacer, es bueno lo que están haciendo, pero ustedes no pueden hacer una declaración conjunta de medidas de mercado. Lo que hace es aplaudirlo y decir que es una gran cosa y firmarlo. Entonces, eso... Este acuerdo entre la asociación bancaria y el ejecutivo, ¿todos los bancos tienen que cumplirla al pie de la letra? No necesariamente, pero es que no es vinculante. No es vinculante. Eso es una declaración diciendo que somos los buenos y vamos a hacer, vamos a posponerte tus pagos siempre y cuando nosotros decidamos hacerlo. Todos los bancos. Entonces, eso no tiene ninguna vinculación. Es una declaración de la bandera. ¿Todos los bancos forman parte de la Asociación Bancaria de Panamá? Los bancos sí. Todos. Los bancos sí. Ejemplo, no dudo que lo van a hacer. No dudo que lo van a hacer porque son gente muy seria. Ellos no van a sacar una declaración de la asociación y un banco va a decir, no, yo no me meto en eso. No. Ellos lo van a cumplir. Cuenten con eso. Ok, ya para concluir, ¿cuál es la recomendación que le puede hacer a la ciudadanía? O sea, en estos momentos, viendo el panorama como está, le conviene a la gente, por ejemplo, si puede pagar la luz, pero no pagar la telefonía, o si no puede pagar la hipoteca, pagarlo otra. ¿Cuál es la estrategia que es más prometedora para una persona en este momento, en la incertidumbre en la que estamos? Mira, las personas, tanto como las empresas, no toman decisiones en función de la solidaridad. Por eso, cuando en medio de esta situación las empresas van a reducir personal, a pesar de que saben que al reducir personal reducen la demanda y por tanto van a tener menos clientes, pero lo van a hacer porque las decisiones son microeconómicas. Entonces, las personas van a tomar decisiones en función de su realidad. Claro, el asunto de los intereses, como digo, no puede eliminarse porque si no los bancos quiebran. Se cierra el centro. No porque ellos quieran, sino porque los depositantes se van a llevar la plata. Por tanto, si tú tienes una cantidad de ingresos y tienes que pagar intereses y tienes dinero y tienes la seguridad, la misma gente, mira, el 94% de las personas en este es el país mejor pagador del mundo. La Asociación Panameña de Crédito dice que el 94% de la gente está al día. Hay un 6% que se atrasa. Entonces la gente que tiene la capacidad lo va a hacer, va a pagar, porque va a decir, no, yo no quiero pagar intereses.
Mucha gente paga su tarjeta para no pagar intereses. Lo va a hacer una decisión individual. Pero el que tiene limitados ingresos va a preferir mantenerlo en su control y luego pagarlo. Yo recomiendo que hagan lo que les es conveniente a sus ingresos, porque el modelo económico, el plan económico no existe. Entonces, si existiera un plan, yo digo, mira, acomodémonos al plan porque a todos nos interesa. Pero si el plan es que no existe plan, entonces pues hay una anarquía en cuanto a modelo económico, en cuanto a plan económico, que es el objetivo del modelo neoliberal. Es una anarquía. O sea, cada quien hace lo que le da la gana y el Estado no se mete. Y el mercado resuelve. El mercado, existe una mano invisible, que es el mercado que todo lo resuelve. Oiga, Eso el problema es que el plan no tiene plan, como dijo usted, me gusta esa es que el plan es que no hay plan. Profesor Argote, Felipe Argote. Es como nuestro plan de monetario. Nuestro plan monetario es que no hay moneda. Claro. Muy buen cierre, profesor. Le agradezco mucho a los oyentes de Omega Estéreo su participación. Gracias. Haber hecho mucha docencia, que eso es lo que nosotros aspiramos y pretendíamos. Y usted, al ser un profesor en la maestría de la Universidad Interamericana y tener 23 años en esa vocación, lo felicitamos. Profesor Argote, ha sido usted muy amable. Tiene un doctorado en negocios también, ¿no? Así que todo su conocimiento volcado hoy aquí en Infoanálisis se aprecia en su justa dimensión. Profesor Argote, que tenga usted un buen día. Vamos a estar en contacto, vamos a continuar con usted. Gracias por permitirme dar mi opinión. El equipo de Infoanálisis. Camila Dame. Rubén Darío Murgas. Y Guillermo Antonio Dames, nos vamos. Gracias.